Hola y sean bienvenidos a esta nueva lista de reproducción en donde estaré subiendo contenido relacionado con el tema de ecuaciones diferenciales parciales. En este video vamos a hablar un poco de la definición, algunas definiciones básicas que son necesarias para comenzar a abordar este tema de las ecuaciones diferenciales parciales, así que comencemos. Vamos a suponer que tenemos una función, digamos u, la vamos a denotar por la letra u, que va a depender de dos o más variables. ¿Cómo la vamos a denotar? Bueno, ¿cómo vamos a denotar esta dependencia? Entonces escribimos la función u que depende de, por ejemplo, la variable x, puede depender de la variable y, o puede depender de muchas más variables, de una cantidad finita de variables. Esta va a ser como tal la notación. Para esta función que va a ser de dos o más variables, pues le vamos a asociar una ecuación diferencial parcial. ¿Qué va a ser una ecuación diferencial parcial de forma general? Va a ser básicamente una relación que va a contener, por ejemplo, las variables independientes, por ejemplo, la variable x, la variable y, la variable z, las variables que tenga esta función como tal o funciones de esas variables. ¿Cómo vamos a escribir esa relación funcional? De la siguiente manera. Entonces, una ecuación diferencial parcial va a ser básicamente una función que va a depender de las variables independientes x, y, bueno, y las demás variables que hayan, si las hay. Va a depender también de la función u. Esta va a ser para nosotros nuestra función incógnita. La idea es poder encontrar la forma de esa función incógnita. Va a depender también, puede también depender de la primer derivada parcial de esta función con respecto a la primer variable independiente x. También puede depender con respecto a la primer derivada parcial de la función con respecto a la variable y así sucesivamente con respecto a las demás derivadas parciales respecto a las otras variables independientes que contenga como tal esta función. También puede depender de las segundas derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, la segunda derivada parcial de la función u con respecto a x, pues la vamos a denotar como u sub xx. Por simplicidad, también puede depender, por ejemplo, de u sub y, y así sucesivamente de las segundas derivadas parciales que hayan, o también puede depender de las terceras derivadas parciales, de las derivadas parciales cruzadas y así sucesivamente, pero en general lo escribimos de forma compacta como una función f que dependa de todas estas cantidades, y esto igualado como tal a 0. Eso va a ser para nosotros de manera general una ecuación diferencial parcial. Y bueno, para simplificar un poco más la notación, toda esta cantidad que está aquí por dentro, todo lo que está por dentro de los paréntesis, yo lo voy a denotar por simplicidad y para que se entienda un poco mejor la temática como carita feliz. Yo lo voy a llamar carita feliz. Entonces carita feliz va a ser todo esto lo que haya por dentro de los paréntesis, y de esta manera vamos a poder escribir esto de la siguiente manera: f de carita feliz. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Porque pues vamos a tener que recurrir en algunos casos a f de todas estas cosas. Entonces simplemente vamos a escribir f de carita feliz igual a 0, ¿sí? Para simplificar un poco la escritura. Ahora bien, ¿cuándo vamos a decir nosotros que esta función u, que depende de estas variables independientes, va a ser una solución? Escribámoslo por acá. Va a ser una solución de esta ecuación diferencial parcial, muy similar a la definición de cuando una función en una sola variable es solución de una ecuación diferencial ordinaria. Simplemente cuando usted sustituya esta función y sus derivadas, bueno, las derivadas que hayan como tal en esta relación, esas derivadas parciales de orden 1, de orden 2, así sucesivamente, hagan que esta relación se satisfaga,
como tal esta igualdad. Pero ojo, ¿en dónde se va a satisfacer esa igualdad? Obviamente esa igualdad se debe de satisfacer en alguna región del espacio, en alguna región. Es usual de que esta región nosotros la denotemos en este campo por la letra omega, ¿sí? Entonces escribamos por acá región. En alguna región del espacio de las variables independientes, por ejemplo, si estamos en 2 dimensiones, pues estaríamos hablando del plano XY. Por aquí tendríamos una región definida, ¿cierto? Una región definida omega. O si estamos en el espacio tridimensional, pues estaríamos hablando de, ¿cierto?, del eje X, eje Y, eje Z, y pues aquí tendríamos cierta región, ¿no? Cierta región, por ejemplo, tridimensional. Esa la denotamos con la letra omega, y así sucesivamente si seguimos aumentando la dimensión. Eso sería simplemente una solución, bueno, la solución como tal de esa ecuación diferencial parcial. Por otro lado, vamos a suponer, a menos de que se diga lo contrario, que cada una de estas variables van a ser variables reales, como bien podrían ser variables complejas, pero en este caso vamos a suponer que son variables reales. También vamos a suponer que tanto la función u como las derivadas que aparezcan en esta relación van a ser funciones continuas en esta región omega o en este dominio real que nosotros hemos definido. Otras definiciones que también hay que tener en cuenta en este campo son, por ejemplo, el orden de una ecuación diferencial parcial, y la definición es muy similar a la definición de orden en una ecuación diferencial ordinaria. Simplemente el orden de una ecuación diferencial parcial va a ser la mayor derivada, ¿sí?, que aparezca como tal en esta relación. Por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación diferencial parcial, u sub y más u sub xx, esta sería la derivada parcial de la función u con respecto a la variable y. Aquí tendríamos la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la variable x igual a 0, donde u, por ejemplo, la función solución puede ser una función de es una función de dos variables, digamos x y y. El orden de esta ecuación diferencial parcial sería 2, porque la mayor derivada que está apareciendo es la segunda derivada parcial, ¿sí?, la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la variable x. Aquí no importa que esté apareciendo la derivada parcial de la función u con respecto a la variable y, la mayor sería esta en la variable x. Entonces sería una ecuación diferencial parcial de orden 2. Otro concepto que también es bastante importante es el concepto de ecuación diferencial parcial lineal, también muy similar al concepto de ecuación diferencial ordinaria lineal. Cuando decimos nosotros que una ecuación diferencial parcial es lineal, una ecuación diferencial parcial va a ser lineal cuando ella es lineal tanto en la función desconocida como en las derivadas parciales que aparezcan. ¿Y qué quiere decir que sea lineal en la función desconocida y en las derivadas parciales que aparezcan? Pues simplemente que las potencias sean enteras o sean fraccionarias, o bueno, mejor dicho, esas potencias no pueden aparecer como exponentes de la función incógnita como tal y de las derivadas parciales que aparezcan. Entonces deben de aparecer funciones de este tipo, por ejemplo u, deben solamente aparecer, por ejemplo, digamos u sub x, el exponente tiene que ser 1, podría aparecer u sub xy, pero el exponente tiene que ser 1, podría aparecer, por ejemplo, u sub y, pero el exponente de esta segunda derivada parcial tiene que ser 1. Y la otra condición que debe cumplir la ecuación diferencial parcial para que sea lineal es que los coeficientes que puedan tener como tal estas derivadas que aparezcan aquí en esta relación funcional deben de ser exclusivamente funciones de las variables independientes. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener un término aquí
en esta relación, no sé, de la siguiente forma: u sub xxx multiplicado, por ejemplo, por una función, digamos g, que dependa, no sé, de x, y. Si estamos hablando de una función incógnita en dos variables, ¿sí? Pero este coeficiente, que a su vez es una función de las variables independientes, no puede depender de la función incógnita. O sea que si usted, por ejemplo, en esta relación funcional contiene un término que sea, por ejemplo, de la forma u multiplicado por xx, ya dejaría de ser como tal una ecuación diferencial parcial lineal, porque este coeficiente es una función de la variable, perdón, de la función incógnita. Entonces ya dejaría de ser, por este simple hecho, lineal, a pesar de que esta derivada cumple con tener potencia 1. Entonces son esos casos que se pueden presentar para uno decir que esa ecuación diferencial parcial no es lineal. Listo. Los coeficientes de cada una de estas derivadas que aparezcan aquí, estas derivadas parciales, deben de tener coeficientes que sean funciones de las variables independientes, más no de la función incógnita, para que lo tengan en cuenta. Y el último concepto a tener en cuenta es el concepto de ecuación diferencial parcial cuasilineal. Cuasilineal o casi lineal también se le puede decir. Entonces una EDP va a ser, bueno, una EDP que tenga, por ejemplo, orden m. Ya sabemos que es el orden de una EDP. Si esta ecuación es lineal tanto en las derivadas de orden m que aparezcan en esas derivadas parciales, como en las derivadas de orden menor que m. O sea, si es lineal. Repito nuevamente, si es lineal en las derivadas de orden m que aparezcan en esta relación, como en las derivadas de orden menor que m. Eso sería una ecuación diferencial parcial, una EDP cuasilineal. Entonces son definiciones bastante sencillas que hay que tener en cuenta para poder abordar problemas relacionados con ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan repasar un poco estos conceptos. Cuando abordamos el tema de las ecuaciones diferenciales parciales, en muchos de los casos el tiempo va a ser una de las variables independientes, el tiempo t, y también vamos a poder tener variables de posición, que por lo general las denotamos como x1, x2. Por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, podemos definir x1 igual a x y podemos definir x2 igual a y. O si estamos en tres dimensiones, podríamos definir x3 igual a z. Entonces tendríamos tres variables temporales tres variables espaciales, y podríamos tener una variable temporal, o simplemente podríamos tener tres variables espaciales. O si estamos hablando de un espacio en general de n dimensiones, pues podemos tener un total de n variables de posición. Y si es una ecuación diferencial parcial que involucra el tiempo, pues podríamos también tener una variable temporal. Listo. Bueno, entonces esto lo voy a pasar por este lugar para que lo tengamos en cuenta, porque vamos a hablar de algunas ecuaciones diferenciales parciales que son de mucha importancia y que se estudian mucho en este campo. Para nuestro primer ejemplo vamos a hablar de esta ecuación que es muy importante, sobre todo en el campo de la física, de la ecuación de Laplace. Es una ecuación diferencial parcial, bueno, va a ser una ecuación diferencial parcial de segundo orden, ¿sí? Entonces yo creo que algunos de ustedes pues ya han escuchado como tal del operador de Laplace. Vamos a recordar un poco el operador de Laplace en n dimensiones. Este lo vamos a denotar por la letra delta y simplemente es un operador de segundas derivadas parciales. Entonces aquí tendríamos la segunda derivada parcial con respecto a la primer variable, supongamos que es una variable espacial, más la, bueno, aquí me faltó el 2, más la segunda derivada parcial con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente en general hasta llegar a la segunda derivada parcial con respecto a la enésima
variable. Este es el llamado operador de Laplace en n dimensiones, y como lo dije, es un operador bastante utilizado en el campo de la física. Cuando nosotros aplicamos este operador a una función u que dependa, por ejemplo, de n variables espaciales, obtenemos como tal, bueno, y le igualemos a 0, fuera de eso, obtenemos la llamada ecuación de Laplace. Entonces voy a escribir esta ecuación en forma compacta, o más bien utilizando la notación más compacta que utilicé al inicio. Entonces, si yo le aplico este primer operador, bueno, si le aplico esta componente, llamémosla así, por ejemplo, a esta función, pues que me va a quedar la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la primer variable. Entonces sería u sub x1 x1, ahora más esta componente aplicada en la función u, pues me quedaría componente entre comillas, ¿no? Me quedaría u sub x2 x2, y así sucesivamente hasta llegar a esta última componente entre comillas, sería u sub xn xn, y toda esta suma de segundas derivadas parciales igualada a 0. Le repito nuevamente, sería la ecuación de Laplace en n dimensiones. Y obviamente tenemos casos especiales. Por ejemplo, para n igual a 2 tenemos la ecuación de Laplace en 2 dimensiones, que sería una ecuación diferencial parcial de segundo orden, en donde la función incógnita va a ser una función que depende, por ejemplo, de variables espaciales x y y, haciendo x1 igual a x y x2 igual a y. Entonces, utilizando esta notación, ¿cómo nos quedaría escrita esa ecuación diferencial parcial? Nos quedaría segunda derivada parcial de la función u con respecto a la primera variable espacial más la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la segunda variable espacial igual a 0. Ecuación de Laplace en 2 dimensiones. Pero pues también se puede escribir en forma compacta como este operador de Laplace aplicado en u igual a 0, suponiendo que u es una función en 2 variables, como lo decía. La solución de esta ecuación, esta solución en particular para esta, o bueno, las soluciones de esa ecuación se van a llamar, o se acostumbran a llamar como soluciones armónicas, o también en el campo de la física se le llaman funciones de potencial. Entonces escribamos esos conceptos que son importantes. O funciones de potencial también a las soluciones de esa ecuación diferencial parcial. Otra cosa que se me escapaba decir al inicio de este video es que cuando usted tenga una ecuación diferencial parcial, a diferencia, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en las que usted tiene una solución que depende de la variable independiente y de algunos parámetros, acá nosotros vamos a tener un conjunto infinito de funciones diferentes que van a poder satisfacer esa ecuación diferencial. Funciones diferentes, ¿sí? Funciones diferentes. Entonces, usted puede obtener funciones solución, por ejemplo, funciones solución, o sea, u, por ejemplo, una función de la forma h de x, y, que cumple determinadas, o bueno, que tiene determinadas características, por ejemplo, en la variable x o en la variable y. Eso lo vamos a ver con más detalle en videos posteriores, pero es para que lo tengan un poco presente, pero como lo digo, con más detalle en algunos próximos videos. Entonces, ¿por qué se llaman soluciones armónicas? ¿Por qué se les van a llamar soluciones armónicas? A esta solución armónica, que sería la función u de x, y, usted le puede asociar otra función. Digamos b de x, y,
que se le va a llamar la función armónica conjugada. Escribámoslo por acá, función armónica conjugada. Y esto básicamente por el siguiente hecho. Resulta que esta función junto con esta función satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recordemos un poco las ecuaciones de Cauchy-Riemann de variable compleja. Entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann serían un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, si lo vemos desde este punto de vista. Aquí también podemos tener sistemas de ecuaciones diferenciales parciales y el orden pues lo va a dar la mayor derivada que aparezca en ese sistema. En este caso es un sistema de EDPs de primer orden. ¿Cuáles son las ecuaciones? Entonces aquí tendríamos la derivada parcial con respecto a x de la función u tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a y de la función b. Y por otro lado, la derivada parcial de la función u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de la función b con respecto a la variable x. Esta función junto con esta función satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si se satisfacen las funciones de Cauchy-Riemann, recordemos que uno puede definir una función de argumento complejo, o sea, una función que depende de la variable compleja x más y por i, ¿cierto? Donde z es una variable compleja de la forma x más y por i. Entonces podemos generar una función analítica a partir de estas dos funciones. ¿Listo? De la forma, bueno, con componente real, la función u sub x, y, más una componente, una parte imaginaria, que sería básicamente esta función. Por eso se le llama la función armónica conjugada, básicamente. Entonces aquí tendríamos b de x, y multiplicada por i. Entonces estas dos funciones definirían una función analítica en esta variable compleja, y noten que esta variable compleja depende de ambas variables independientes, ¿sí? De las cuales depende la función u, que sería la función incógnita solución a esta ecuación diferencial parcial. Entonces son algunas de las observaciones que uno puede hacer con respecto a esta ecuación diferencial parcial. Como segundo ejemplo tenemos la ecuación de onda. La ecuación de onda, una ecuación también bastante importante en el campo de la física, pero también es una ecuación diferencial parcial. Entonces tenemos la ecuación de onda. Y en general podemos tener la ecuación de onda en n dimensiones. Esa ecuación de onda va a tener como solución una función u que va a depender de esas n variables de posición, x1, x2, así sucesivamente hasta xn, y va a depender además de esto del tiempo, como yo le decía al inicio de estos ejemplos. ¿Cuál es esta ecuación? Esta ecuación es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. La ecuación es u sub dt, sería la segunda derivada parcial temporal de la función u, igual a una constante. Esta constante se asume positiva, elevada al cuadrado, multiplicada por el laplaciano de u. Este laplaciano involucra las coordenadas espaciales, y por aquí tenemos entonces la variación temporal. Entonces hay varios casos, por ejemplo, cuando la dimensión es 1, cuando estamos hablando de n igual a 1, tendríamos una función de la forma u sub x, t soluciona la ecuación de onda. Entonces depende de una variable espacial y depende de una variable temporal. En este caso estaría esta función estaría representando, por ejemplo, la propagación de ondas de sonido en, no sé, por ejemplo en un tubo,
Por ejemplo, cuando eso para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 2 tendríamos una solución de la forma u sub x, y, dos variables de posición. Aquí tendríamos la variación temporal. Esta función físicamente estaría representando, por ejemplo, cómo varían las ondas en la superficie del agua. Para n igual a 3 ya tendríamos una variación espacial tridimensional, ¿no? Entonces la función sería de la forma u sub x, y, z, y aquí tenemos la dependencia del tiempo. Pero ambas funciones, no importa la cantidad de variables que tengan, obedecen a esta misma ecuación diferencial parcial. Y bueno, se me olvidaba acá decir un poco la interpretación física de esta función. Por ejemplo, la luz, ¿cierto? Esta función, por ejemplo, podría modelar ondas de luz, ¿cierto? La luz ya se modelaría como tal en 3 dimensiones. Entonces, la ecuación de onda en n dimensiones también se estudia en este campo. También se estudian mucho las soluciones numéricas de esta ecuación. También hay muchos métodos. Pero bien, sería otro ejemplo más para que lo tengan en cuenta. Pasemos ahora al ejemplo 3. El ejemplo 3 que les tengo sería las ecuaciones vendrían siendo, por ejemplo, las ecuaciones, bueno, aquí no va la tilde, ecuaciones de Maxwell, muy utilizadas en el campo de la física del electromagnetismo, ¿cierto? Las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales también. Entonces, aquí ¿qué interviene? ¿Qué funciones intervienen básicamente? ¿Cuáles serían las funciones incógnitas? Físicamente estaríamos hablando del campo eléctrico, por ejemplo acá en 3 dimensiones, ¿no? Estamos hablando, cuando se hablan de las ecuaciones de Maxwell hablamos en 3 dimensiones. Entonces tendríamos una función de campo eléctrico con 3 componentes, con 3 componentes, digamos E sub 1, por aquí tendríamos E sub 2, tendríamos E sub 3 y tendríamos una función h, un vector magnético, ¿no? Que tendría también 3 componentes, h, digamos h sub 1, h sub 2 y h sub 3. Entonces aquí tendríamos el vector eléctrico y tendríamos el vector magnético, y a partir de estas funciones vectoriales se define este sistema de ecuaciones diferenciales parciales. En realidad sería un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, ¿cierto? Porque tanto el campo eléctrico pues tendría 3 funciones incógnitas desconocidas, y aquí el campo magnético tiene 3 funciones incógnitas desconocidas. Bueno, entonces se obtienen un conjunto de 6 ecuaciones diferenciales parciales, y aquí tenemos las ecuaciones que relacionan este campo eléctrico con este campo magnético. La primera sería epsilon por la variación temporal del campo eléctrico igual al rotacional del campo magnético. Sería la primera ecuación. Aquí tendríamos ahora mu multiplicado por la variación del campo magnético, de ese vector de campo magnético, igual a menos el rotacional del campo eléctrico. Y por otro lado tendríamos la divergencia del campo eléctrico igual a la divergencia del campo magnético igual a 0 por acá, ¿cierto? Y una característica de este sistema más bien de este campo eléctrico, bueno, de las funciones componentes de este campo eléctrico y este campo magnético, es que, bueno, denotémoslas de la siguiente manera. Por ejemplo, E sub J, y a estas componentes denotémoslas, por ejemplo, E sub K. Cada una de estas funciones componentes satisfacen aquí no sería sub K, sino que sería H sub K. Listo, ahora sí. Cada una de estas funciones componentes satisfacen la ecuación de onda. Entonces miren que las soluciones de estas ecuaciones van a ser ondas, ¿no?
van a ser ondas. Y otra cosa que se me olvida decir es que este es un sistema también de primer orden. Aquí este rotacional involucra derivadas parciales de primer orden y aquí también derivadas parciales de primer orden, ¿no? Entonces es un sistema de primer orden. Aquí también tenemos derivadas temporales, pero solamente es primer derivada. Entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Y bueno, está esta característica que les estaba diciendo. En este caso epsilon y mu son constantes. Y cómo se relacionan estas dos constantes, por ejemplo, con la constante c aquí en la ecuación de onda. Entonces se relacionan de la siguiente manera. C al cuadrado sería igual a 1 sobre epsilon por mu. Y en este caso, esa constante c sería la velocidad de la luz, ¿cierto? C sería la velocidad de la luz. Entonces la velocidad de la luz aquí sería la raíz cuadrada de toda esta cantidad. Listo, ese sería entonces el tercer ejemplo. También tenemos la ecuación de onda de Schrödinger. Es otro ejemplo de ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Muy utilizada en el campo de la física cuántica. Entonces miren que las ecuaciones diferenciales parciales tienen bastante aplicaciones, sobre todo en la física. En la física también tenemos, por ejemplo, la ecuación del calor. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, que más adelante le vamos a dedicar también un poco de tiempo en esta lista de reproducción. No quiero alargar más este video, son algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Con esto terminamos entonces este primer video de la lista de reproducción. Espero que haya sido de su agrado, hayan entendido un poco este tema introductorio, las definiciones que di en este video. Y bien, no siendo más, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido si te ha parecido de utilidad, por supuesto. Y te invito a que continúes viendo el siguiente video de la lista de reproducción.